A Carlos Romero de Champs le dieron un amparo que no le va a servir para nada. Este 23 de julio nos enteramos que la Unidad de Inteligencia Financiera denunció al líder del sindicato de los petroleros por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sin embargo, para cuando los mexicanos nos enteramos, Carlos Romero de Champs ya había solicitado un amparo para evitar su detención. Voy a abordar este tema en tres partes. La primera, sobre precisamente la investigación que hay en contra de Carlos Romero de Champs. La segunda, sobre el amparo que ha solicitado y que finalmente ya le dieron, que frena o prohíbe la detención del líder petrolero. Y la tercera, veremos los alcances del amparo, es decir, ¿qué es este amparo? ¿Contra qué? ¿Y de qué sí lo protege y de qué no lo protege? Así que voy a comenzar con el tema precisamente de la denuncia. Esta investigación se dio a conocer este día, este 23 de julio, a través del diario Reforma, que asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera, esa que pertenece a la Secretaría de Hacienda, la que está encabezada por Santiago Nieto, bueno, realizó una serie de investigaciones y decidió denunciar ante la Fiscalía General de la República a Carlos Romero de Champs, a su esposa Blanca Rosa Durán, a sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, a la esposa de Juan Carlos, es decir, a la nuera de Romero, de Carlos Romero, a María Fernanda Osejo, así como a la sobrina de Carlos Romero de Champs, Ana Luisa Aguinaco Romero, quien es hijastra de la hermana del dirigente sindical. Son estas las 7 personas denunciadas, el líder sindical con 7 familiares, por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República. Los delitos por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero. De acuerdo con la instancia que preside Santiago Nieto, detectaron operaciones bancarias que no tienen justificación del origen del dinero, pero tampoco del destino del mismo. Hasta ahí está el tema de la investigación. Resulta que Carlos Romero de Champs ha tramitado un amparo. Solicitó un amparo desde el 11 de julio, de acuerdo con listados oficiales. Esto quiere decir que Carlos Romero de Champs, desde hace más de 10 días, ya sabía o presentía y tenía indicios de que existía una investigación en su contra que podía llevarlo a prisión. Por tal motivo solicitó este amparo el 11 de julio para que le sea suspendida cualquier orden de aprehensión o de presentación para que vaya a declarar ante alguna autoridad en que haya sido girada en las últimas horas. Un juez del Estado de México decidió ayer concederle la suspensión provisional. Para que esta suspensión provisional se convierta en suspensión definitiva, debían pasar una serie de cosas, entre ellas pagar una garantía de 20,000 pesos. Se la dejaron barata a Carlos Romero de Champs. Finalmente llegó precisamente la revisión para ver de si esta suspensión provisional se convertía en suspensión definitiva, y eso ocurrió precisamente hoy 23 de julio. El mismo juez decidió hacer definitiva esa suspensión de la orden de aprehensión o de presentación. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener muy claro. Los amparos que frenan las órdenes de aprehensión o de presentación no tienen vigencia sobre aquellos delitos que implican la prisión preventiva de oficio. Esto significa una prisión preventiva de oficio son aquella detención que se hace por delitos que son considerados graves. Es decir, si acusan a alguien de un delito grave, ni con amparos ni con nada se frena la detención. De tal forma que hasta el año pasado, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, la corrupción, no eran considerados delitos graves. Por tal motivo, existía en México manga ancha precisamente para cometer este tipo de ilícitos, y quedaban fuera los políticos, quedaban fuera de prisión. Pero resulta que esto cambió en diciembre del 2018 con la llegada de la nueva legislatura,
que es de mayoría morenista. En diciembre del 2018, el Senado decidió ampliar, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, el catálogo de delitos que son considerados como graves. Ya no nada más quedan delitos como por ejemplo el homicidio, que desde hace tiempo sí amerita prisión preventiva de oficio, o como ciertas violaciones como a menores de edad, por ejemplo. Voy a leer precisamente el documento que emitió el Senado, una parte del documento, en diciembre del 2018, en donde informa de la ampliación de este catálogo de delitos. Leo el título que dice: amplían catálogo de delitos para solicitar prisión preventiva oficiosa. Me voy al tercer párrafo, que dice de la siguiente manera: previo a la discusión y a propuesta de las comisiones dictaminadoras, puntos constitucionales y estudio legislativo segunda, el Pleno aprobó incorporar la corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad o de la salud. Esto significa que, con base en la ampliación de delitos para ser considerados delitos graves, el enriquecimiento ilícito por el cual fue denunciado Carlos Romero de Champs por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República es considerado un delito grave, y el amparo que le dieron, aún siendo definitivo, el amparo que le dieron a Carlos Romero de Champs no lo libra de una posible orden de aprehensión en caso de que ésta exista. Hay que destacar también otra cosa. Un amparo se da bajo ciertas circunstancias. De entrada, el acusado puede pedir un amparo, pero tiene que decir quién lo está investigando, quién lo quiere detener. Si el acusado no sabe quién lo quiere detener, entonces no hay por qué ampararlo, porque pues en realidad puede que no lo estén persiguiendo. O si el acusado dice: es que la fiscalía me quiere detener, la obligación del juez es asegurarse de que la fiscalía ha solicitado una orden de aprehensión. Si la fiscalía no ha solicitado orden de aprehensión, entonces el juez no le da el amparo al acusado, porque no hay que protegerlo de una medida inexistente, de una orden de aprehensión inexistente. De tal forma que, en resumidas cuentas, si no hay una orden de aprehensión, no se le da el amparo. Si hay una orden, sí se le ampara. Y si la autoridad no responde, si el juez le pregunta a la fiscalía: hay una orden, ha solicitado una orden de aprehensión en su contra, y si la autoridad no responde, entonces el juez sí ampara al acusado en este caso. ¿Qué ocurre en el caso de este amparo, amparo que terminó en la suspensión definitiva de la orden de aprehensión? Resulta que el juez del Estado de México, que le dio este amparo, no detalló si la fiscalía respondió si hay una orden de aprehensión. Por lo tanto, existe la posibilidad de que no haya ninguna orden de aprehensión en contra de Carlos Romero de Champs, y que el juez le dio esta suspensión a una posible futura orden de aprehensión por el simple hecho de que la fiscalía no respondió. De esto ya ocurrió con Carlos Romero de Champs precisamente en enero, a finales de enero. Te traje este video, te recomiendo que lo veas, porque platicamos cómo Carlos Romero de Champs dijo que habían llegado a las oficinas de su abogado unos agentes que no sabía bien de qué departamento, de qué instancia venían, y temía, Carlos Romero de Champs, por muy feo que se escuche, temía que fuera detenido por alguna autoridad. De tal forma que él pidió este amparo. El juez le dijo: ¿qué autoridad es la que te quiere detener? Entonces Romero de Champs respondió: no lo sé, puede ser la Sedena, la Fiscalía, puede ser quien sea. El juez estuvo a punto de negarle el amparo, de no ser que, cuando le preguntó a la Fiscalía, Alejandro Hertz Manero no respondió. Por lo tanto,
ya había obtenido Carlos Romero de Champs anteriormente un amparo en contra de una orden de aprehensión o de presentación. Aún así, si conserva el amparo de aquella ocasión y sumado al amparo que tiene actualmente, no sirve de nada si el delito por el que se le acusa es considerado como grave, el cual sí lo es, que se trata de enriquecimiento ilícito. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en la conferencia matutina de este 23 de julio? Veamos. Acerca de la denuncia no tengo información, pero es un poco lo que pasó ayer. Tengo dada la instrucción de que todo lo que implique o que pueda implicar un delito se denuncie, sea quien sea. Acabo de tener una reunión, bueno, ayer, con Santiago Nieto. Aunque pareciera que no dijo mucho el presidente, prácticamente dijo que no tiene información sobre el tema, pero que se ha reunido con Santiago Nieto y aún así desconoce las investigaciones sobre Carlos Romero de Champs, en realidad no sorprende. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya había informado anteriormente que no le estaba reportando todo el tiempo lo que estaba trabajando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que al inicio de la administración sí le pedía reuniones, sobre todo para informarle que estaba investigando a peces gordos de la política de administraciones pasadas. Hasta que llegó un momento en donde el presidente le dijo, ya no es necesario que ni que me reportes, ni que me comentes siquiera. Tú haz tu trabajo y ya en su momento, si yo necesito enterarme, entonces te estaré buscando. Tiene congruencia lo que dijo Santiago Nieto hace algunos meses respecto de este tema con lo que dice hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cada quien está haciendo su trabajo y entonces, ahora sí, el presidente le va a pedir pues detalles a Santiago Nieto sobre esta investigación en espera de que este miércoles pues nos puedan compartir más detalles de esta investigación. Como reflexión final, hay que estar muy claros con lo que está ocurriendo en torno de este tema. Abundan ante este tipo de noticias que suelen ser tan impactantes, abundan las fake news, pero también abundan las noticias mal interpretadas o mal expresadas. Un amparo, una suspensión, aunque sea definitiva, contra una orden de aprehensión, no aplica en contra de delitos considerados graves como el que están investigando a Carlos Romero de Champs. Por otro lado, hay que también tener muy presente que no se sabe la etapa de la investigación. ¿Qué ha ocurrido y qué es lo que tenemos hasta ahorita? Que la Unidad de Inteligencia Financiera ha documentado estos movimientos irregulares y le ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República. No sabemos qué ha hecho la Fiscalía General de la República, si ya ha presentado ante un juez precisamente este caso, si ya solicitó una orden de aprehensión, porque existe la posibilidad de que no haya sido girada todavía una orden de aprehensión, de tal forma que necesitamos más detalles sobre este tema. Independientemente de si ya se solicitó una orden de aprehensión o no, el juez estará obligado a girar esa orden de aprehensión si se trata de enriquecimiento ilícito, por lo que ya veíamos que es un delito considerado como grave y no aplica ningún tipo de amparo. Mientras editaba este video, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que ya le congeló las cuentas a Carlos Romero de Champs, lo cual confirma que estamos ante una investigación por delito grave y que estas indagatorias siguen su curso. Estaremos al pendiente de cómo va este proceso en torno de Carlos Romero de Champs. En tanto, te invito a que te suscribas, que actives la campana de notificaciones
porque voy a estar llevando puntualmente este caso en torno del líder sindical, del líder de los petroleros. Muchas gracias por reventar el botón de like, gracias a quienes ven este video hasta el final, tanto como parte del Caporal a Cucharadas y los que están viendo la transmisión del Capo Explica. Vámonos con el siguiente tema.